Ana Elizabeth, gracias por compartirnos estas peticiones de oración. Sin duda, nos tienen que sensibilizar, nos tienen que ayudar a ver el mundo como Dios lo ve. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad, el mundo que está en oscuridad. Qué dicha la que tenemos nosotros de haber sido alcanzados por esa luz de Jesús, por el Evangelio. Hoy le contaba al Cira cuando estamos cantando acá, yo canto que el Señor no nos soltará. Digo, yo no merezco decir eso. Yo no merezco que el Señor sea tan fiel conmigo, con cada uno de nosotros, pero es por su gracia. La luz de Jesús, la luz de su Evangelio nos alcanzó, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que cualquiera que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. El mundo está en perdición total, la humanidad está en perdición. Jesús es la esperanza. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo van a oír si no hay quien vaya y les predica? Así que el mundo allá, Somalia está tan lejos, ¿verdad? Y yo estaba viendo ahí al lado estaba Etiopía, al lado está Kenia. Y digo, yo conozco un pastor en Etiopía, un amigo. Conozco uno en Kenia. En Somalia no. Tengo que encontrar un amigo en Somalia para conocer a alguien, pero desde acá podemos orar. Así que gracias, Ana Elizabeth, por sensibilizarnos a eso. Necesitamos ver el mundo como Dios lo ve, querida iglesia, y necesitamos estar activos en eso. Dicho sea de paso, les cuento que el día de ayer estuvimos con Fellowship 242 haciendo una visita a Casa Bernabé. Fue de mucha bendición poder conocer de cerca lo que están haciendo ellos ahí, el ministerio que Dios les ha dado. Ya hemos oído, hemos orado por ellos de distintas formas, algunas directas, otras indirectas, los hemos apoyado, pero entender que el Señor nos ha dado, somos privilegiados en muchas maneras para poder dar, para poder servir. Y les cuento eso porque el próximo mes, noviembre, se celebra el Día Internacional, ¿verdad? El Día para el Huérfano. Y como iglesia hemos tenido ya varios años donde hemos podido tomar un tiempo también para orar, para servir, para hacer algo. Y estamos orando para que el Señor nos guíe y en noviembre podamos servir también al equipo y a los niños de Casa Bernabé. Así que atentos para más noticias. Es el segundo domingo de noviembre. Hay muchas cosas que quiero decir esta mañana. Hay muchas cosas buenas sucediendo, gracias a Dios. Pero quizás una de las más importantes es la que dijimos el domingo pasado. Cristo viene pronto. Amén. Que ven Señor Jesús, ven pronto. No porque tenemos tantos problemas, ¿verdad? Que ves, ay Señor, tengo tanta deuda, ven rápido, ¿verdad? Ven pronto. No. Él viene, Él es el Señor. Y la semana pasada recordamos, si Él viene pronto, ya es en cualquier momento. Hay 3 cosas que teníamos que recordar esta semana. Fíjense que ayer en Casa Bernabé nos hablaron de 7 ministerios que ellos hacen y cada vez que nos presentaban uno nos hacían examen. Decían, ¿cuál era el primero? A ver, 242, ¿cuál era el primero? Unidades familiares. Son 7, entonces nos la iban preguntando y se nos quedaron las 7. Ya les vamos a contar cuáles son. Pero el domingo pasado vimos 3 cosas que debíamos hacer en la expectativa, en la espera de que el Señor viene pronto. Número 1, Hebreos capítulo 10 nos dijo que nos acerquemos a Dios. Acércate a Dios, no te alejes de Dios, no te apartes, no te escondas, no sientas vergüenza delante de Dios. Es que tenemos que tener una conciencia de nuestra naturaleza pecaminosa, pero podemos acercarnos por la obra de Cristo. Acércate a Dios. ¿Te acercaste más al Señor esta semana? ¿Viviste en esa cercanía, en esa confianza? ¿Hiciste algo intencionalmente para conocerlo mejor, para que su carácter se forme en ti? Piénsalo, no tiene que responderlo en voz alta, pero piénsalo. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto. Número 1 es acércate a Él. Número 2, mantente firme, como el soldado firme que está listo. No te vayas a quedar dormido. Hace un rato le dije a Claudia, me duele la cabeza, ¿habrá alguna pastilla por ahí o algo? Me dice, sí, aquí hay unas Panadol de noche. Dije, si me quedo dormido predicando me despiertan. Dice, me va a dar sueño. Pero el soldado vigilando no se puede quedar dormido.
Soldado tiene que estar alerta, no se puede agachar, hincarse, se va a quedar ahí, ¿verdad? Es vulnerable. Mantente firme. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo estás echando raíz en la palabra? Y número 1, dijimos, acércate a Dios. Número 2, mantente firme. Y número 3, preocupémonos los unos por los otros. Quiero decir algo al respecto. Dos cosas quiero mencionar. La primera, querida iglesia, a eso le suelo llamar el ministerio invisible. Que tú te preocupes por tus hermanos es el ministerio invisible, porque los demás no se van a dar cuenta. Yo creo que hay 3 personas que sí se dan cuenta. Tú, que te preocupaste por alguien, la persona por la que te preocupaste y nuestro Dios que está viendo eso. Los demás no nos enteramos. Es invisible. Así que una vez alguien me dijo, no, pues que en la iglesia nadie sirve a los demás. Y dije, pues no sabes, porque no se ve. Lo que sí puedo decir es que usted no lo está haciendo. Porque si usted lo estuviera haciendo, diría, estamos sirviendo a otros. Pero si usted no lo hace, no, pues ni modo que va a haber, ¿verdad? Pero si tú lo estás haciendo, lo ves. Es el ministerio invisible. Y estoy convencido que es el más importante aún que el ministerio visible. Gracias a todos los que colaboramos domingo a domingo acá. Qué dicha. Gracias al equipo de música, se preparan temprano, todos los domingos, fielmente entre semana, ensaya cada uno. Gracias a cada uno que comparte una reflexión. Gracias al equipo de anfitriones, multimedia, transmisión. Vean luego las grabaciones. Un saludo a los que nos están viendo en la cámara. Gracias al equipo de Tierra de Valientes, de jóvenes. Ese es el ministerio visible. Se nota, ¿no? Que hay alguien haciendo cosas, ¿verdad? En la cocina, etcétera. Pero el invisible no se nota. Ese es más importante. Ese es individual. Y creo que es el que deja una huella. Yo no le pregunté hoy, no la quiero tomar así infraganti, pero me alegro mucho. Hoy en la mañana me enteré que Martita venía hoy por acá. Estamos felices de verle. Al mismo tiempo compartimos, obviamente, como iglesia, la carga. Creo que todos saben, Joel lleva largas semanas con lucha, con su salud, después de haber estado incluso en intensivo. Un día la doctora dijo que posiblemente le quedaban nada más un par de horas de vida. Fue un jueves, dicho sea de paso, pero eso fue hace varias semanas. ¿Qué está haciendo el Señor? No sabemos. Señor, ¿por qué? ¿Para qué? No sabemos. Señor, tú sabes y en ti confiamos. Y sé que Martita está confiando en el Señor, es quien la fortalece. Hay una iglesia que también la ama y la apoya. Y querida familia, gracias, querida iglesia, por el ministerio invisible que han estado haciendo. Que no se ha visto quizás el domingo, pero sé que ella lo sabe y el resto de la familia lo puede ver. Palabras y detalles muy especiales los unos por los otros. Así que seguimos orando por Joel, sigamos orando por Martita. Sé que muchos le van a preguntar hoy cómo está, va a repetir la historia varias veces, pero que el estar aquí hoy pueda ser esa fortaleza de Dios también y que a todos también nos use el Señor en ese sentido. Oramos por Joel y solo puedo mencionar un par de cosas de esas que el Señor hace de manera maravillosa. Creo que en alguna forma lo hemos compartido, pero en medio de estar ahí en cama, Dios le ha usado a él y a otros más para dar testimonio de quién es ese Dios que lo sostiene. De tal forma que tanto doctores, enfermeras, no hayan una explicación de por qué él todavía tiene vida hoy. No hace sentido, médicamente, científicamente, no hace sentido. Y cada vez que hay una conversación de eso, el tema es, hay un Dios que sí tiene todo bajo control y a quien sí le hace sentido. Y ha sido una oportunidad para dar testimonio.
Pero otra cosa que les puedo contar es que un día preguntó cómo está la iglesia. Ahora cuesta escucharle, pero preguntó por todos ustedes, ¿cómo está? Él no nos soltará. En lo alto o en lo bajo, Dios nunca nos soltará. En el mes de septiembre, ¿qué celebramos en el mes de septiembre? Ya no se acuerdan. A ver, porque hicimos nuestra comida chapina, ¿verdad? Hicimos el domingo chapín. Bueno, celebramos, gracias a Dios, por nuestro país, por Guatemala, la independencia, la libertad, los chuchitos, ¿se acuerdan, verdad? Y comimos aquí varias cosas. En octubre, ¿qué se celebra? El día, bueno, hay varias cosas en octubre. El Día del Niño, la Reforma. ¿Quién cumple años en octubre? Muy bien, Michelle, cumpleaños en octubre, está feliz. Carolina cumple a Margarita. No falte el último domingo del mes, porque ahí hay regalos para los cumpleañeros. Los demás no se alegraron, pero bueno, aquí vamos intentándolo, Bueno, entre varias cosas que ocurren en octubre, se conmemora la Reforma Protestante. Y muchos de nosotros quizás conocemos algunos detalles de la Reforma, conocemos ciertos aspectos, hay ciertos personajes que sobresalen, ¿verdad? Por ejemplo, Martín Lutero, también Martín Lutero, y estos tres son uno, Juan Calvino, Ulrich Zwinglio y otros más. Tal vez recordamos algunos sucesos, ¿verdad? O acontecimientos. Por ejemplo, recuerdan el día que Martín Lutero, ¿qué clavó? Clavó tesis, ¿sí? Ahora, cuando decimos tesis, yo sé que algunos acá que están en esa etapa universitaria les tiembla el ojo porque están pensando en el trabajo para graduarse y esas cosas, ¿verdad? Por cierto, ya pronto habrá graduaciones por aquí. No voy a decir nombres, pero estoy viendo por acá a alguien que está hasta ahí atrás. Ya pronto vamos a celebrar graduación. Es que Glenda no me ha dado permiso de decir, entonces no puedo contarles, pero ya entregó esa parte. Y mi querido Josefo entregó también hace unos cuantos días, entregó su trabajo, atravesó la defensa, muy bien. Entonces los que están antes de la entrega, digo tesis, les tiembla el ojo. Como José, digo tesis, ya está feliz, ¿verdad? Porque ya entregó. Pero las 95 tesis no eran 95 documentos extensos, eran 95 enunciados, ¿sí? 95 enunciados que apelaban a hacer una reflexión y una revisión de lo que estaba sucediendo. Así que, ¿en qué iglesia fue clavado eso? ¿En qué puerta? La iglesia de... Muy bien, Wittenberg, ¿sí? Wittenberg, sí. Es que Gutenberg también es parte de esa época, ¿sí? En la iglesia de Wittenberg. Y se clavaban ahí, es que tenemos que remontarnos 500 años, ¿verdad? Pero era la costumbre, era como el tablero de anuncios, donde se iba a colocar algo, ¿verdad? Nosotros a veces lo entendemos como así la protesta, aquí, no, era tablero de anuncios. La intención era, hablemos de esto, ¿sí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Bueno, ahora en octubre, quizás hagamos algunas menciones de ciertos detalles históricos. Siempre les animo a poder tomar un tiempo para hacer lectura sobre lo que ocurrió en la Reforma. Mucho de lo que hoy podemos nosotros disfrutar fue porque otros se sacrificaron desde ese tiempo. ¿Quién tiene su Biblia hoy en la mañana acá en español? Que algunos bilingües tienen en otros idiomas por acá también. Bueno, o en el celular, ¿verdad? Está bien tenerla en el celular, no hay problema. Este es gracias a Gutenberg, la podemos tener impresa. Iba a decir Zuckerberg, pero no es tanto gracias a él. Pero la tenemos aquí en nuestros dispositivos.
Bueno, ya me estoy adelantando a la conversación de hoy, pero 500 años atrás no era posible tener el texto bíblico en tu idioma. No existía así. Se leía en latín. ¿Quién de aquí habla latín? Se leía en latín. Entonces llegabas a la iglesia y escuchabas una lectura en latín. Y usted no entendía nada y decía amén, saber qué dijeron. Y luego te daban una explicación en latín. Decía, tampoco entendí nada, pero amén. Entonces, ¿qué te dijo Dios? No sé, pero amén. ¿Verdad? Bueno, me estoy adelantando. Pero muchas de las cosas que podemos disfrutar hoy, que gozamos, que es un privilegio, es porque hubo gente que Dios inquietó y movió con la intención de que se revisara, se recuperara un sentido bíblico. Algo anda mal. La lectura bíblica hizo que muchos en ese tiempo, un mover de Dios, se dieran cuenta que algo estaba sucediendo y estaba mal. Me estoy adelantando un poquito porque quiero comenzar la historia en el Antiguo Testamento. Hoy quiero que veamos un pasaje en 1 Pedro, que hagamos una breve reflexión allí, pero tenemos que comenzar un poquito de historia en el Antiguo Testamento. Entonces retrocedamos en nuestra mente al Antiguo Testamento y vayamos a la época del sacerdocio, los sacerdotes. Si quieren, allá la época del tabernáculo, si quieren, a la época del templo, magnífico templo. Los sacerdotes, descendientes de Aarón. Fíjense que estos personajes en el Antiguo Testamento tenían ciertos privilegios o ciertas responsabilidades que nadie más podía tener. Los sacerdotes hacían cosas que nadie más podía hacer. Era prohibido para el resto del pueblo y solo los sacerdotes podían hacerlas. Por ejemplo, solo los sacerdotes podían quemar incienso en el templo. Solo ellos. En otras palabras, los sacerdotes eran los únicos autorizados para poder servir en el templo. Ya los demás era prohibido. Y los sacerdotes quiere decir que eran los únicos encargados de rendir las ofrendas a Dios. O sea, usted debía traer una ofrenda a Dios, usted se la tenía que dar al sacerdote y el sacerdote era el que ofrecía esa ofrenda. Usted no lo podía hacer. Prohibido. Solo el sacerdote, de hecho, solo había uno llamado el sumo sacerdote. Solo él podía entrar una vez al año, ¿a dónde? Al lugar santísimo. Quiere decir que había un lugar en el tabernáculo o en el templo donde allí estaba la presencia de Dios. Nadie más podía acercarse a la presencia de Dios. Si usted se acercaba a esa presencia de Dios, ¿qué le pasaba? Cae muerto. Y solo había una persona que estuvo preparándose toda la vida, que estuvo haciendo todos los rituales de purificación para entrar ante la presencia de Dios una vez al año. Solo él. Y lo que hacía ahí era ofrecer sacrificios para el perdón de pecados del pueblo. O sea, usted quería perdón de pecados, y espera que aquel uno vaya a pedir por nosotros para que Dios nos perdone. Solo los sacerdotes explicaban los misterios de Dios. O sea, no los podía entender directamente. Solo los sacerdotes eran administradores de todos estos tesoros espirituales. Era algo exclusivo. Solo los sacerdotes eran estos intermediarios entre Dios y el pueblo. Así que eran muy privilegiados. De hecho, tan privilegiados que todos los roles que jugaban eran estrictamente regulados. Si alguien usurpaba alguna de estas funciones, realmente era un pecado grave. Solo los sacerdotes. Así funcionaba. Y parte del gran propósito de Dios, al establecerlo de esa manera, era que todo el pueblo entendiera que necesitábamos un mediador entre Dios y los hombres.
que necesitábamos a alguien que ofreciera ofrenda en nuestro lugar para obtener el perdón. Que no podíamos nosotros hacerlo, necesitamos depender de alguien más. Era una figura para lo que iba a venir después. Y entonces, toda esa figura apuntaba ¿a quién? A Cristo. Cristo, el sumo sacerdote, el sacerdote perfecto. Cristo, la ofrenda perfecta. Cristo, el mediador perfecto entre Dios y los hombres. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Cristo, el único que nos dio acceso a la presencia de Dios. Con su sacrificio en la cruz, ese velo del lugar santísimo se rasgó de arriba abajo. Ya hay acceso directo para todos nosotros. No necesitamos otro mediador, no necesitamos ningún sacerdote, no necesitamos otro intermediario. Cristo es nuestro intermediario. Cristo es el que nos revela los misterios de Dios. Ya no necesitamos a alguien que sea el único, exclusivo y autorizado que nos revele qué dice Dios. De hecho, Cristo nos ha hecho a todos nosotros sus servidores. No solo algunos que exclusivamente y solo ellos podían servir a Dios. Todos nosotros. Así que fíjense que todos nosotros, bíblicamente, y es el pasaje que vamos a ver en un momento en 1 Pedro, no sé cómo les va a sonar este nombramiento. Hay un nombramiento que tengo que hacer hoy. De hecho, ya fue hecho bíblicamente. Pero todos los que estamos aquí hoy, grandes y pequeños, todos nosotros bíblicamente somos llamados sacerdotes de Dios. Ya no solo algunos, no solo los descendientes de Aarón, todos nosotros. Así que tú eres un sacerdote de Dios. ¿Y eso qué significa? ¿Tengo que pasar al frente entonces los domingos? Sí, hermano, tiene que venir aquí y pasar al frente. Parte de las responsabilidades. Eres un sacerdote de Dios porque eres un servidor de Dios. Ya no solo algunos, todos nosotros. Es un privilegio y es una responsabilidad. Esta frase, y vamos a leer en Pedro en un momentito, fíjense que se conoce como el sacerdocio universal de los creyentes. Quiere decir todos nosotros. Si tú eres alguien que has creído en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, Dios te ve como uno de sus servidores. Así como en el Antiguo Testamento eran los descendientes de Aarón, esos servidores, esos sacerdotes, ahora tú y yo, todos nosotros, somos esos servidores de Dios. Dios nos considera igual a todos nosotros como esos sacerdotes. No solo unos cuantos, no es exclusivo, no hay unos superiores y unos inferiores, todos nosotros. Por eso es que tú y yo ya no necesitamos ningún mediador para acercarnos al Señor. ¿Por qué les conté esta historia? ¿Qué tiene que ver con la reforma? ¿Y qué tiene que ver con nosotros hoy? Ese es el punto principal. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, en el tiempo de la reforma, estamos hablando 500 años atrás. 500, exactamente ¿cuántos? 507. Gracias, Roca. 507 años. Fíjense que la iglesia se había desviado y apartado en muchos aspectos. Hoy quiero nada más recordar porque en aquel entonces existía, uno de los grandes problemas que existía, era que la iglesia se había apartado de esta noción bíblica de un sacerdocio para todos los creyentes. ¿Qué había pasado? Entre otras cosas, un grupo exclusivo, un grupo élite, un grupo superior, era el que reclamaba para sí este sacerdocio. Digámosle en un término muy amplio, los líderes religiosos, los oficiales de la iglesia. Solo ellos eran los autorizados, solo ellos eran los mediadores. Solo ellos eran los que regulaban todo. Por eso le contaba hace un rato. ¿La Biblia se leía en qué idioma? En latín. ¿Quién entendía latín? Solo ellos. Así que son los únicos que pueden leer las escrituras. El resto del pueblo no. No está disponible para el resto del pueblo. Solo para unos cuantos iluminados superiores. Es el idioma religioso. ¿Por qué? Porque era el idioma exclusivo para una élite.
Solo ellos podían ofrecer ofrendas a Dios. Es más, el abuso y la corrupción llegó a tal nivel que solo ellos eran los que controlaban, regulaban. Por un lado, imagínense qué terrible, el perdón de pecados. O sea, imagine que para poder recibir el perdón de pecados, había que esperar que alguien de esa cúpula religiosa decidiera otorgártelos. O sea, no es el perdón de Dios, es el perdón de la cúpula religiosa en nombre de Dios. Y de hecho, a alguien se le ocurrió la brillante idea de poder recaudar fondos de esa manera. Si ofrecemos el perdón de pecados y ofrecemos la salida del purgatorio a cambio de una suma monetaria, vamos a recaudar fondos para la construcción del templo. Qué buena idea, o sea, buen marketing, ¿verdad? Pero si usted no tiene el texto bíblico y no lo puede entender y no lo puede leer y no puede oír, pues usted va a creer lo que le dice el Señor. Le dice, mira que para recibir el perdón o para que alguien de tu familia pueda estar libre ahí del purgatorio, tienes que comprar esto. Tienes que pagar. Hicieron buena plata. Solo ellos decidían y administraban las bendiciones de Dios. Solo ellos eran los únicos que podían interpretar las Escrituras. Solo ellos. Así que hubo un grupo de personas que empezaron a sospechar que algo andaba mal. Si no puede ser así. De ahí la historia de los reformadores y la historia de esa confrontación que hubo. No puede ser, no puede haber un grupo elitista exclusivo que pretenda regular el acceso a Dios. ¿Por qué les cuento esa historia? No, la historia es súper breve, pero ¿a dónde voy con esta mención? Iglesia, hoy tenemos que seguir alertas a ese mismo peligro. Hoy tenemos que estar muy alertas a no caer en ese mismo error. ¿Cómo así? ¿Cómo podríamos caer nosotros en ese mismo error? Voy a hacer algunas menciones muy amplias, no quiero hacer señalamientos tan específicos, pero quiero que nos demos cuenta de cuán fácil puede ser el caer en errores similares, aunque quizás lo digamos de forma piadosa. Fíjate, si tú eres sacerdote delante de Dios y tienes el acceso a Dios, no necesitas ningún mediador. Así que, ¿es malo que alguien ore por ti? No, es bíblico. Es malo que tú le pidas oración a alguien para que pueda orar por ti y recordarte y llevarte en oración. No, es bíblico. Pero cuando piensas que Dios escucha más a otra persona o que si la otra persona ora, entonces Dios sí va a responder y no a ti, entonces sí tenemos un problema. Porque estás considerándote de otra categoría, estás considerándote inferior y la otra persona es superior. ¿Saben dónde se ve eso? Cuando necesitamos que haya cierto predicador, cierto pastor que ore por nosotros. Si no ora por nosotros, entonces no tiene efecto la oración, ¿verdad? Porque como que hay unos que tienen más poder y otros menos poder. Ni que fuéramos superhéroes de las caricaturas, ¿verdad? Así no funciona. Pero lo vas a ver en el medio. Vas a verlo y a lo mejor alguna vez lo has pensado. Que si tal persona ora por ti, entonces sí. Dios va a escuchar o Dios va a responder o Dios va a orar. Y conozco lugares donde hay que traer a cierta persona porque a ese sí lo oye Dios. Y cuando ese ora, Dios sí hace algo. Los demás somos como chuecos, ¿verdad? Estamos como defectuosos, Dios no nos oye igual. Ten cuidado porque no es cierto. Dios te oye a ti directamente, gracias a la obra de Cristo. Así que el primer responsable en llevar una vida de oración, el primer responsable en expresarle a Dios, te necesito, Señor, en pedirle fortaleza, eres tú. No es alguien más. Es que si tal persona no ora por mí, no, eres tú. Tienes ese privilegio, pero al mismo tiempo es una responsabilidad. ¿Saben dónde se mira también? Cuando alguien piensa que si abre las Escrituras, Dios
Dios como que a esa persona no le habla. Dice, yo leo y Dios no me habla, no miro nada, no entiendo. Solo ciertas personas entienden. A eso sí les habla Dios, a eso sí les explica, eso sí los usa Dios. Solo los que pasan al frente, ahora al púlpito, esos usa Dios. Pues no, Dios quiere hablarte a ti también y quiere usarte a ti. Lo que tienes que hacer es leer y estudiarle el texto. Pues eso es lo que hacemos los que pasamos aquí al frente. Pero es el mismo problema de hace 500 años allá en Europa. Solo a algunos les habla Dios, solo a algunos los oye Dios. No voy a entrar al tema de intercambio de favores con Dios a cambio de dinero. Pero también lo vemos, tal vez si doy entonces más ofrenda y más diezmos, Dios sí me va a responder. No, dalos porque los das con generosidad y un corazón agradecido, pero no es para negociar con Dios. Hay algunas congregaciones donde se exige o se espera, ¿no?, que quienes estén en esa parte visible que llamé hace un rato, es porque son las personas con mayor presupuesto. No, todos nosotros, grandes y chicos, ricos y pobres, en escasez o en abundancia, todos nosotros siervos de Dios. ¿Dónde se ve eso? Cuando pensamos, y atención a esto porque quizás es una de las más peligrosas, sutiles, y ustedes van a reconocer una palabrita. Cuando hablamos de ministros ordenados y otros, bueno, desordenados, pero eso no va ahí. Si una vez yo dije, no, pues soy ordenado y antes que eres desordenado, pero eso no tiene nada que ver. Es que hoy se habla de tener ministros ordenados y a los demás, los que no somos ordenados, se nos llama laicos. ¿Y eso qué significa? A saber, pero significa que no soy ordenado. Pero se suena esa palabra, nadie sabe qué significa, pero se dice un montón. Esa es una falsa separación del trabajo en el servicio a Dios. ¿Dónde se mira eso? Cuando necesitamos mediadores, cuando hay una pirámide de jerarquía para llegar a Dios, ¿verdad? Ya les he contado esto, cuando alguien dice, oye, ¿y qué? Yo cuando tengo un problema, ¿verdad?, se lo llevo a mi líder de grupo pequeño, ¿y él qué hace? Pues se lo lleva al líder de los grupos pequeños, ¿y él qué hace? Se lo lleva al líder de los grupos, y ese qué hace, se lo lleva al líder, y al final, ¿verdad?, así va en la pirámide. Y cuando llega, no sé, a la gerencia ahí, no sé, al pastor, ¿y ese qué hace? No, pues nada más con Dios, ¿verdad? ¿Se da cuenta de todos los niveles de mediadores que podemos poner muchas veces? No estoy en contra del orden organizacional, pero son los mismos problemas que hace 500 años. ¿Dónde empiezan? En nuestro entendimiento, si no proviene del texto bíblico. En el reino de Dios solo hay una clase, solo hay una, y es todos somos igual de servidores de Dios, todos somos igual de sacerdotes. Aún si tienes un nombramiento en la iglesia o no, tienes el mismo privilegio. La iglesia, el cuerpo de Cristo, los cristianos somos el sacerdocio. Todos los hijos de Dios tenemos el privilegio del acceso directo delante de Dios. No necesitas mediador. No necesitas esperar a que un líder ore por ti. Es decir, qué bueno que oremos los unos por los otros, es bíblico, pero no tiene mayor potencia ni mayor espiritualidad que alguien sea líder y que otro no. No existe eso. Si todos tenemos el privilegio del acceso y del servicio a Dios, iglesia, también es una responsabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú y yo con ese privilegio no lo estamos haciendo, estamos faltando al privilegio que Dios nos dio. Privilegio no solo es acá en el culto, también es un privilegio, pero hay algo superior. Luego de esta breve introducción, vayamos a Primera de Pedro.
Y vamos a hacer una lectura corta, no se preocupen, vamos a hacer una lectura corta de las 95 tesis que voy a explicarles hoy. Pida almuerzo ahí, Rodolfo, para todos. Es que creo que ahora puede hacer más sentido 1 Pedro. Vamos al capítulo 2. Voy a hacer una lectura de los versos 4 en adelante y me detengo en un par de detalles, nada más. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 en adelante. Leo de Reina Valera 60. Gracias, Sofi, por tu ayuda aquí. Estamos leyendo Reina Valera 60. Pedro, no olviden, Pedro le está escribiendo, y justo como oramos hoy, los cristianos en Somalia, en persecución, en aflicción. Pedro le está escribiendo a un grupo de creyentes que también están atravesando aflicción, que también están atravesando cierto grado de persecución, que también están padeciendo por su fe. O sea, por ser creyentes están sufriendo. No están sufriendo porque tomaron malas decisiones, están sufriendo porque decidieron seguir a Cristo. Y a ese grupo de cristianos, Pedro les dice lo siguiente. Acerquémonos a Él, o acercándonos a Él. ¿A quién? A Cristo, la piedra viva, la piedra desechada por los hombres, la piedra escogida por Dios, o para Dios, la piedra preciosa. Eso es Cristo. Pero ahora vean el 5. Ustedes también. Y esa frasecita es maravillosa. Querida iglesia, así como Cristo fue rechazado, puede ser que tú también seas rechazado por tu fe en Él. Que no te sorprenda. Prepárate para eso. Así como Cristo fue escogido, tú has sido escogido por Dios. Igual que Cristo. Así como Cristo fue enviado por el Padre, tú también eres enviado y tienes algo que cumplir. Y así como Cristo es esa piedra principal del edificio, tú y yo somos parte de ese edificio espiritual. Vosotros también, como piedras vivas, Cristo es la piedra viva, pero ustedes también son piedras vivas como Él. Sean edificados como casa espiritual. ¿Y cómo? ¿Qué dijo ahora Pedro? Sacerdocio santo. Es que en el Antiguo Testamento los sacerdotes eran apartados para el servicio de Dios, solo un grupo exclusivo, solo los descendientes de Aarón. Pero ahora Pedro le dice a todos estos cristianos que por cierto estaban sufriendo y en aflicción, ustedes han sido escogidos y ustedes han sido seleccionados y apartados para servir a Dios. No, Pedro, pero no podemos, estamos sufriendo, déjanos salir de esta. No, es que la misión la van a cumplir con sufrimiento o sin sufrimiento. Fuiste apartado para el servicio de Dios. ¿Y qué haces? Ofreces sacrificios espirituales, aceptables a Dios, pero no por tu gran capacidad, sino por medio de Jesucristo. Otro día hablaremos de esos sacrificios espirituales. Verso 6, por lo cual contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no va a ser avergonzado, no va a ser defraudado. Para ustedes, los que creen, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Fuiste escogido por Dios para obedecer y servir a Dios. Eres un sacerdote, formas parte de esa clase espiritual. Pero no es para grandeza, no es para creernos mejores. En realidad somos todos iguales. Es para servir a Dios y servirnos unos a otros. Miren el énfasis del 9. Pero ustedes son, número 1, ¿qué dice que somos? Eso significa una descendencia escogida. Pero ellos entendían muy bien que eso se refería a Aarón y a su descendencia. Yo no soy hijo de Aarón. Pero Pedro dice, es que ya no es así solo unos cuantos. Es todos ustedes, como si fueran esos hijos de Aarón.
son un real. Significa sacerdotes al servicio del rey. Es que eso ya no es solo para unos cuantos. Tú estás al servicio del rey. Son una nación. Pero es que eso era solo Israel. Tenía que ser judío. O sea, te das cuenta que Pedro está diciendo algo aquí sumamente, no sé si decir polémico, pero disruptivo. Toda la historia era que solo eran unos cuantos que eran esos sacerdotes al servicio de Dios, solo era una la nación escogida, solo eran unos los de descendencia selecta. Y Pedro dice, ¿saben qué? En Cristo ya no. Ahora todos ustedes igual. Qué gran privilegio y qué responsabilidad. Cumple tu función de sacerdote del Señor. Y sigue diciendo, son un pueblo. ¿Cómo dice? ¿Dónde está? Aquí en medio. Pueblo. Es que parecía, o al menos Israel pensaba que solo ellos eran la pertenencia de Dios, ¿verdad? El Señor siempre ha tenido un plan con todas las naciones. Pero ahora nos queda más claro, en Cristo le pertenecemos al Señor. Y todo tiene un propósito, para que anuncies las virtudes de aquel que nos llamó desde las tinieblas hacia su luz admirable. ¿Quiénes? Verso 10, nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, pero ni cerca. No éramos ese pueblo escogido, no éramos esa descendencia escogida, no éramos esos servidores, sacerdotes escogidos, no éramos nada de eso. Estábamos en tinieblas, apartados de Dios. Pero ahora somos pueblo, que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero que ahora hemos alcanzado misericordia. Querida iglesia, ¿cuál es el punto de la reflexión de hoy? Con esto voy a cerrar. Eres un servidor de Dios, eres un sacerdote de Dios. No hay solo una clase especial escogida y los demás no lo somos. No solamente los que están, entre comillas, ordenados, que es como la palabra técnica, ¿verdad? Los que están comisionados, no es solamente los que se dedican tiempo completo a eso. Sino es que yo trabajo en otra cosa. No es solamente algunos. Tú y yo. Tú eres un sacerdote. ¿Y saben qué? El templo ya no es el edificio como el que tenemos aquí hoy. ¿Sabes dónde eres sacerdote y servidor de Dios? ¿En qué templo? Muy bien, Rolf. Porque tu cuerpo es templo, morada del Espíritu Santo. O sea, el lugar santísimo era un lugar ahí donde solo uno entraba, en el tabernáculo. Ahí había que ir a buscar la gloria de Dios. Allá en el templo había que ir al lugar a ver la gloria de Dios. ¿Sabes dónde hay que ver la gloria de Dios hoy? En ti. En ese templo móvil que va en la ciudad esta semana. Y que ahí va esa gloria de Dios, y que ahí va un servidor, una servidora de Dios que anuncia esas virtudes del Señor en medio incluso de aflicción, en medio incluso de persecución. Un servidor de Dios en todo lugar donde estás. Aún si pasas al micrófono o no. Pero si alguien quiere pasar más seguido al micrófono, nos avisa, venga, pase acá. Pero aquí no es el lugar. No es este templo, es ese nuestro que le pertenece al Señor. Hace 500 años cayeron en ese grave error de pensar que solo algunos eran los que Dios escuchaba, a los que Dios les hablaba, los iluminados y todos los demás eliminados. No caigamos en ese error. Has sido escogido, has sido comisionado, has sido nombrado, has sido seleccionado para que sirvas a Dios. Cumple tu ministerio, cúmplelo. Aquí practicamos, aquí nos ayudamos. Por eso hemos dicho, cada vez que te digan que hagas algo acá, di sí. No digan no. Entendemos si no puede tal fecha, pero de una vez proponga otra. Ya no se vale el fíjese que esa fecha no puedo. No, si no te he dicho cuál, tampoco puedo. No, esa excusa ya no se vale. Que algunos así decimos, ¿verdad? Fíjate que ese fin de semana no estoy, pero no le he dicho cuál es. Si no puedes un fin de semana, de una vez propongo otro.
Es que acá no es la parte difícil, aquí es lo más fácil. Aquí es el centro de capacitación. Tu servicio al Señor es 24 horas, 7 días a la semana, en todo lugar. Aquí practicamos. Si aquí te cuesta saludar, aquí te cuesta hablar en el micrófono, te va a costar más dar testimonio en un lugar hostil. Ahí es donde está realmente la prueba, acá no. Y el púlpito está grande, aunque le tiembla a uno las piernas, no se mira, no se preocupe. Si te cuesta saludar a los hermanos en la fe, cuando tengas que hablar con gracia y presentar defensa al que te está ofendiendo, ese es el momento difícil. Acá di sí, sí. Si hacemos equipos y vamos a servir, usted diga sí, anótese. Diga sí. Acá servimos al Señor. No pongamos excusas. Estamos capacitándonos. Cumple tu ministerio. Amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma y mantengan su buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de ustedes como malhechores, glorifiquen a Dios. Tu servicio al Señor es dar testimonio, ser esa luz para la gloria de Dios. Pongámonos de pie, vamos a orar. Y vamos a decirle al Señor a través de estos cantos: Señor, aquí estoy, úsame a mí, estoy para servirte a ti. Soy un servidor tuyo a tiempo completo toda mi vida, hasta el último día de mi vida. Señor, gracias. Gracias porque en Cristo Jesús tenemos el acceso directo delante de tu trono. Gracias porque en Cristo Jesús tenemos una vida con propósito. Gracias, Señor, porque somos servidores tuyos. No lo merecemos. No es por nosotros, es por esa gracia que Cristo Jesús nos mostró en la cruz al ofrecerse en sacrificio por nosotros. Padre, aquí estamos. Ahora nosotros queremos venir y rendirnos a ti. Queremos darte todo lo que somos. Queremos ser ahora ese sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Señor, aquí estamos. Queremos servirte. Servimos a Cristo Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el sumo sacerdote, el buen pastor, que pronto volverá. Amén.